Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Esteban? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué dicha. Nosotros por acá también, disfrutando del sol hoy en Alajuela. Qué bueno, qué bueno. Vamos a dar un tiempito, como siempre, para que los y las demás se conecten. ¿Cómo están, Jorge, Santiago, Henry, Alison, Emanuel? Bien, profe, Bien, ¿y ¿usted? vos, Cintia? Bien, bien, gracias. Henry, Andrés, Win, Hola, emocionados ya de estar terminando semestre. Cansados. Sí, sí, vamos a descansar, hay que descansar definitivamente. Bueno, los que llevamos verano no descansamos mucho, pero algo descansa uno entre diciembre y enero. Bueno, Buenas tardes. aprovechan, ajá, dime, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Vamos a aprovechar este ratito mientras se conectan los y las demás para ver si tienen alguna duda con respecto al trabajo. yo sí tengo dudas como con respecto a qué hay que escribir en el asunto, porque es como un poco confuso. Entonces, tal vez si te puedo dar un ejemplo de En cómo el, as- trabajo. en el asunto te referís a cuando me envías el correo. Correcto, sí. Nada más pones tu nombre y tu número de carnet, nada más. Ni el número de grupo ni nada de eso. Número del grupo, sí. No, es que tienen una dirección específica, cada número de grupo tiene una dirección específica, entonces no es necesario que me pongas el número de grupo, Ok, porque cada muchísimas grupo gracias. tiene una dirección específica, entonces no es necesario que me pongas el número de grupo en este caso. Ok, genial, gracias. Con mucho gusto, Henry. También tengo otra pregunta directamente con el trabajo, y es que si las 6 páginas incluyen la bibliografía también. Idóneamente sí, pero si no le da chance de ponerla en las 6 páginas, puedes dejarla como páginas extras. Ok, muchas gracias. Con gusto, Henry, claro. Profe, yo también tenía una pregunta. Claro, Gloriana, dime. Bueno, de hecho era eso, bueno, que la primera era que si me extendía de lo que habían dicho que había un problema. No hay problema. Lo ideal es que Ajá. se sepan acomodar a lo que les solicitamos, pero si se pasan un par de páginas tampoco hay problema. Ok, y lo otro es que, bueno, yo mi resumen lo hice, di con mis apuntes, ¿verdad? Que son de las clases, entonces básicamente todo sería citado por el profe. Entonces tenía la duda en si tenía que citar cada párrafo o si lo podía hacer como al final en la referencia, nada más poner la referencia del profe. No, pues como en APA, ¿verdad? Para eso es este ejercicio. Yo no sé si a ustedes les envié alguna instrucción o alguna luz ahí con respecto al parafraseo y al contexto, no. No recuerdo. Pero Ah, entonces, en general, sí prefiere que sea en cada párrafo, pues aunque es lo sea ideal, todo del profe. es lo ideal, Gloriana. Ujú. Ok. Sí, entonces ya les voy a mandar, si no les he enviado eso, unos textos ahí al grupo de cómo hacer o ideas para parafrasear y para citar en el contexto. Y, profe, y Entonces, otra de mis preguntas es que, digamos, hay una parte donde como que se menciona más a Maxwell y a Born, pero no, digamos, es como parte del tema no me acuerdo si es de la relatividad o alguno de estos, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario mencionarlos a ellos o con solo mencionar lo de la relatividad de Einstein está bien? Es que, digamos, cada vez
encuentro más cosas que poner, entonces cada vez se me hace más largo. Creo que eso se lo preguntas, Gloriana, al profe, ya se los voy a pasar. Creo que ya vemos, bueno, hay 22 participantes. Les voy a pasar al profesor si por A o por B se desconectan o van a entrar a clase. Nuevamente me mandan un mensaje ahí por WhatsApp. ¿Está bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Hola, profe. ¿Bien y usted? Bien, vamos a terminar hoy el curso. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo hasta donde se pueda para desarrollar por lo menos los lineamientos fundamentales de el último tema del programa nuestro, que es el existencialismo. Anoten ahí el existencialismo. Antes de entrar ya en materia sobre ese tema, bueno, quisiera aclararles algunas dudas que tienen ustedes, por ejemplo, ahora que preguntaron sobre Maxwell, la teoría de la relatividad. Quiero aprovechar esas dudas que tienen para recordarles la trayectoria que hemos seguido en este segundo semestre con la filosofía de la física del siglo XX, que es el tema general que yo escogí dentro de las opciones de programa que hay para el segundo semestre. El que más me ha interesado siempre es este de la física teórica, de la física, microfísica o física atómica, es lo mismo. O sea, los grandes avances, las principales teorías del siglo XX. Y recordarles que hemos seguido la trayectoria de la idea de gravedad. Esa es la clave fundamental. Traten de apuntar todo lo que puedan, porque estoy tratando de hacer someramente una reseña, un subrayado de los temas que hemos tratado hasta el momento, antes de entrar en materia sobre el existencialismo y la clave de ese recorrido que hemos hecho desde Galileo Galilei, el gran genio italiano de la física y la astronomía del siglo XVI, que fue el que inició la preocupación, y ya lo hemos estudiado aquí. Recuerden, tienen que repasar esto en en la síntesis del curso, que ya les ha indicado doña Cintia, que pues no tiene por qué ser muy extenso. Pónganle títulos a cada uno de los temas. Hemos estudiado las leyes del péndulo en Galileo, las leyes del péndulo y la ley de simultaneidad de caída libre de los graves, o sea, los cuerpos. Las leyes, que explicábamos las leyes del péndulo, como los pasos que dio el genio de Galileo para poder luego formular la ley definitiva, y que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la ley de simultaneidad de caída libre de los graves. O sea que en caída libre, sin viento, por supuesto, todos los cuerpos pesados o livianos, del material que sea, piedra, madera, piedras grandes, piedras pequeñas, oro, hierro, cualquiera de los metales, todos los materiales se comportaban de la misma manera. Soltados de la misma altura, aceleraban siempre igual y llegaban al mismo tiempo al suelo. Y eso pues lo había estudiado Galileo, estudiando
todos los aspectos de el péndulo y las leyes que él extrajo del péndulo le sirvieron de base para comprobar la idea genial que tenía de que todos los cuerpos, la sospecha que tenía de que todos los cuerpos aceleraban igual y caían al mismo tiempo si eran soltados de la misma altura. Ya había comprobado en el péndulo Galileo, por ejemplo, que el movimiento era siempre uniforme, regular, todos se comportaban igual, fuera cual fuera el material que él colgaba de la cuerda del péndulo. Fuera corta, larga, lo que colgaba de la cuerda podía ser una piedra pequeña, una piedra grande, hierro, oro, plomo, lo que fuera, se comportaban siempre igual. O sea que era independiente de la longitud de la cuerda, independiente del peso e independiente de la materia específica que se colgaba. Entonces esto lo generalizó y enunció. Además, él construía inclinaciones con andamios, con estructuras de madera en diferentes inclinaciones para ver si en todas las inclinaciones había la misma aceleración y soltados del mismo principio, llegaban todos al mismo tiempo al final de la canoa aquella que había construido. Recuerden eso muy bien porque estas son las pautas que siguió el genio de Galileo para comprobar lo que ya sospechaba, porque todo descubrimiento parte, esa es una idea filosófica y científica a la vez, de que todo descubrimiento es guiado por una idea luminosa que obtiene en su conciencia genial el científico para comprobar lo que en su conciencia intuye en una determinada línea de investigación. Y generalmente entonces el descubrimiento científico empieza en la conciencia del genio y luego lo comprueba con las diferentes formas de experimentación. Luego pasamos a las leyes de Kepler, pero solamente enunciarlas. Son 3 leyes que fueron muy importantes. Ya lo dijimos por qué, no voy a volver a ese tema porque entonces no tengo tiempo de explicarles el existencialismo, pero fueron muy importantes porque se inspiró en ellas Newton para las leyes mecánicas, las 3 leyes mecánicas que también recuérdenlas ustedes, apréndanselas de memoria, las 3 leyes, el principio de inercia en primer lugar, el principio de energía es igual a masa por aceleración, y la tercera, acción y reacción. Esas son las 3 leyes. De ahí pasamos al siglo XIX, donde decíamos que se completa lo que se llama la física clásica. Física clásica es la física que se desarrolla de Newton a Maxwell. Maxwell fue un gran físico matemático del siglo XIX, escocés, que fue precursor de la teoría de la relatividad de Einstein. En algunos aspectos, claro que hubo otros precursores de la teoría de la relatividad que nosotros hemos mencionado. Entonces, a la duda que tenían de si debían mencionarlos, pues menciónenlos. Newton y Maxwell son propiamente lo que se llama física clásica, la física tradicional. Y ya la física, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica que se inicia en 1600 con el descubrimiento de Max Planck del cuanto de acción, que ya hemos hablado de eso, ahí se rompe la continuidad de la llamada física clásica porque las leyes cuánticas no se ajustan a las leyes geniales, desde luego,
que se había descubierto desde Newton a Maxwell. Les recuerdo también que las geometrías no euclidianas, que descubrieron otras posibilidades del espacio, que no era el espacio macroscópico, plano, inmediato, de Euclides, que es la geometría que todos conocemos desde la escuela, sino que eran posibilidades, propiedades del espacio real que intuyeron estos grandes genios de las geometrías del siglo XIX que rompieron con los principios, los postulados de la geometría tradicional euclídea, que es macroscópica, plana y estática. La geometría que va a utilizar Einstein en su teoría general de la relatividad, que elabora el campo gravitacional, ya no puede tomar en cuenta los principios de la geometría euclidiana. Hay más afinidad con las geometrías no euclidianas, que son transformatorias. Y no digo más. Ya hemos hablado de que Einstein también tenía limitaciones porque tenía mucha dependencia todavía de la tradición de Newton. Y por eso Einstein, recuerden esto, nunca aceptó la mecánica cuántica, porque sus principios ya no se adaptaban a las geometrías que ya no eran ni no euclidianas, sino ultra no euclidianas. O sea, ya eran una aritmética y una geometría adaptada solamente a la microfísica, donde entraba en juego el cuanto de acción de Max Planck. Por tanto, vean ustedes que la discontinuidad que hay entre la mecánica cuántica y la geometría, perdón, la física clásica, que es la de que se desarrolla de Newton a Maxwell, se debe a que ya el nivel en que se investiga en la microfísica no es el nivel macroscópico en que desarrollaron las leyes geniales, exactas, perfectas, pero de otro nivel. Esa discontinuidad entonces entre mecánica cuántica y la física clásica se debe a un desnivel de la realidad, donde las medidas son completamente distintas. Y por eso Einstein, cosa curiosa, es que muy tercamente se opuso a la mecánica cuántica, porque la matemática que aplicó la mecánica cuántica es una matemática estadística. Y Einstein tenía como patrón matemático la exactitud y le parecía la estadística como antimatemática. Y nadie le podía reprochar, o sea, nadie le podía explicar a Einstein, porque no quería que se lo explicaran, no lo aceptaba, que la matemática estadística también tiene exactitud, proporcionalidad, valor matemático, aunque no se ajusta ya a 2 por 2 es 4. Einstein insistía en aquello de que Dios no juega a los dados, que era como para decirle, para que se pusiera más furioso, que Dios no sabía nada de la mecánica cuántica, pero claro que eso no lo hizo nadie porque sería una falta de respeto y una burla al gran genio
que fue Einstein, el segundo más grande genio de la física del siglo XX. El primero, desde luego, fue Max Planck. Y si yo les preguntara a ustedes por qué Max Planck es el genio máximo por encima de Einstein que hubo en el siglo XX, si alguien me podría explicar eso. Porque la fama de Einstein fue más popular que la de Max Planck. Entonces, mucha gente que no sabe de física puede pensar que el máximo genio fue Einstein y no es así. Entonces, no sé si, por ejemplo, le pido opinión a Emanuel González, y me está oyendo, ¿qué piensa de esto que les estoy diciendo, que es la pura verdad? El máximo genio de la física del siglo XX fue Max Planck. Ya hemos hablado de él. Antes de ya pasar al existencialismo, ¿sí, Manuel? Sí, yo coincido en eso porque como él fue el descubridor del cuanto de acción, lo cual fue lo que creó la pista para la física cuántica y es un descubrimiento muy importante ya que creó, o sea, no creó, dio paso a una nueva rama de la física y mientras que Einstein solo trabajó, o sea, su trabajo es muy importante y revolucionario, pero aún así trabajó sobre las leyes de la física clásica. Y mientras Max Planck creó camino para una nueva rama de la física, que era la física cuántica. Por eso considero que, y coincido con vos, que es el máximo genio del siglo XX. Perfectamente, Manuel, te felicito y ojalá todos los compañeros lo tengan igualmente claro como Emanuel, esto, para que pues tengan conciencia de que los dos fueron genios, nadie puede dudar de eso, pero el nivel, como acaba de decir Emanuel, el nivel de la mecánica cuántica es mucho más profundo que el de la mecánica tradicional a la que estuvo muy vinculado Einstein y muy inflexible y tercamente estuvo más respetuoso de Newton, de la herencia newtoniana, que de los descubrimientos de los jóvenes como Werner Heisenberg, que lo hemos citado varias veces, que es uno de los grandes genios con Niels Bohr, del desarrollo de la mecánica cuántica, que continuaron la línea del descubrimiento de Max Planck. Y que pues Max Planck era un hombre humildísimo, como todo genio absoluto, siempre fue el que descubrió a Einstein y el que pues, leyó dos articulillos que le había mandado un joven desconocido llamado Albert Einstein, un humilde oficinista de una oficina de patentes en Zurich. Le mandó a Max Planck dos artículos a la Academia de Ciencias de Prusia, que afortunadamente tenía como director a un genio, y se dice que a un genio solo lo puede detectar otro genio. Y Max Planck dijo, si lo que este muchacho que no conocemos y que me gustaría conocerlo y que viniera a trabajar con nosotros como profesor, lo podemos comprobar, lo que él dice en estos articulitos, se convertirá en el Copérnico del siglo XX. No se equivocó en cuanto a que Einstein llegó a ser tan importante como lo que pensaba Max Planck, pero se equivocó porque el Copérnico del siglo XX, como lo acaba de explicar Emanuel, fue el mismo Max Planck, debido a que el cuanto de acción, para añadir algo a lo que él dijo, está presente en todas las fórmulas de la microfísica.
del siglo XX, como la clave fundamental, y es la frontera que divide la mecánica tradicional de Newton a Maxwell y la mecánica cuántica, la microfísica, la física atómica, todo lo que existe hasta el momento y en el futuro. En cuanto al existencialismo, lo primero que quiero decirles es que es una corriente filosófica que se clasifica como antropología. Antropología significa estudio científico del hombre. Anthropos en griego significa hombre y logos, ustedes conocen muy bien esa palabra que acompaña las denominaciones de todas las ciencias. Estudio, ciencia, razón, entre los significados del logos del griego. Entonces, es el existencialismo una teoría, una doctrina que describe lo que en esa época se consideraba lo más importante y en otras épocas también del ser humano, que es la conciencia racional. Y que para Heidegger, el creador de esta corriente filosófica antropológica que llamamos existencialismo, fue Martin, el filósofo alemán Martin Heidegger, que se escribe con H, Heidegger, doble G. H, Heidegger, doble G. Heidegger. Heidegger fue discípulo de Husserl. Anoten ahí cómo se escribe Husserl. H-U S E-R-L. Husserl. Que fue el que desarrolló el método fenomenológico. Lo que significa fenomenología es el estudio científico y filosófico de todos los fenómenos, sobre todo los fenómenos de conciencia. Y los fenómenos de conciencia que estudió su discípulo Heidegger son los fenómenos esenciales de la conciencia que tiene el ser humano de la realidad exterior y del escenario en que desarrolla su vida. Existencia y vida vienen a ser conceptos más o menos equivalentes, pero Heidegger no le llamó vitalismo, como sí le llamó a un estudio simultáneo, contemporáneo de Heidegger, que desarrolló el pensador español José Ortega y Gasset. La filosofía de Ortega y Gasset, que se escribe Gasset, se escribe con doble S, es un vitalismo. Se clasifica como racio-vitalismo. Y tiene un paralelismo bastante, con otra terminología, bastante cercano a los análisis fenomenológicos de la existencia. O sea, lo que Heidegger entendió por existencia equivale a lo que Ortega y Gasset entendió por vida. Ahora, ¿qué tipo de vida? Porque hay muchas vidas. Los gatos se dice que tienen 7 vidas. Imagínense ustedes cuántas habrá. Si solo el gato tiene 7. Entonces hay que ver qué concepción de la vida o de la existencia es la que desarrolló el existencialismo de Heidegger.
el concepto clave para no andar con muchos rodeos y evitar que se me vaya el tiempo y no les diga lo fundamental. Lo que Heidegger entiende por existencia es la relación entre lo que él llamó en alemán, en su idioma alemán, Dasein, que se pronuncia Dasein, que es una palabra compuesta de la preposición da. Más bien, da es un adverbio deíctico, o sea, señalativo, demostrativo, da ahí. Y sein, que se pronuncia sein, que significa ser. Junto, entonces, Dasein se puede traducir como el existente, o sea, el ser, y así ha sido traducido como ser guión ahí. ¿Qué significa esto, sobre todo para mi teoría morfológica de la historia? Que no les voy a desarrollar nada de esta teoría porque es enorme y además nos aparta un poquito, pero ¿qué significa? Que el existencialismo es como una radiografía de una época fundamentalmente extraversiva. El espíritu histórico evoluciona y pasa por época romántica, una segunda época que es de realismo moderado y una tercera que es de extrema comunicación con la realidad exterior. Es el caso de la primera mitad del siglo XX, donde está el existencialismo y ese vitalismo racional de Ortega y Gasset. Estudien la naturaleza humana por sus fenómenos existenciarios, o sea, por los fenómenos en que el ser humano relaciona su conciencia con el mundo exterior, no consigo mismo, sino con la naturaleza, la sociedad, las otras personas. Por lo tanto, una época extravertida. De versión, inclinación, quiere decir, hacia afuera. Todos los conceptos que obtiene de los fenómenos existenciarios Heidegger tienen esa característica. Un primer fenómeno que pueden anotar ahí es lo que en alemán llama Heidegger. Recuerden que la obra en que expone Heidegger el existencialismo se llama en alemán Sein, que significa, o sea, se pronuncia Sein, ser, und, igual que en inglés, und, con D, U-N-D, y Sein und Zeit. Zeit se escribe con Z, Zeit, Zeit, que significa tiempo. Por eso fue traducido como ser y tiempo. La temporalidad a que se refiere Heidegger está unida al ser. Y este ser es la conciencia misma del hombre que se relaciona con el mundo en que vive. Por eso, hay dos conceptos básicos. Primero, lo que en inglés llamó Heidegger Erschlossenheit. Si ustedes quieren, como además es que no hay pizarra ni nada, ni puede verla, a no ser alguno que sea muy, bueno, este es muy importante. Si quieren lo anotan ahí, si quieren no, o les digo solamente la traducción. Erschlossenheit significa apertura. Se puede traducir por apertura.
por extraversión. La traducción que yo conozco en español es muy buena, fue un discípulo de Ortega, pero yo no estaba de acuerdo porque yo conozco bien el alemán y no me ha convencido mucho, ni en español tampoco me ha convencido, que lo han traducido por estado de abierto. Tiene la ventaja esa expresión de que se entiende, pero es que también las otras se entienden, creo yo. Apertura, abertura, extraversión, cualquiera de esas me parecerían más adecuadas que estado de abierto. Estado guión abierto. Me pareció muy burda esa expresión, pero en fin. Les dejo la inquietud. El ser humano como ser ahí, lo está diciendo la expresión. Un ser que está ahí. O sea que se refiere a un ahí propio, con su conciencia y sus actitudes. Ese ahí, ¿dónde está? He dicho en su mundo, en el mundo de cada cual. Cada cual, cada uno de nosotros es sujeto de su propia existencia y de su propio mundo, el mundo propio, donde vive, donde estudia, donde trabaja, donde se relaciona con algunos amigos. Es su mundo. Y ese mundo es una pieza fundamental de su conciencia existenciaria. Sujeto y mundo son correlativos. En cualquier momento que se queden atrás en el apunte o que no me entiendan algo, me lo dicen y paro y aclaro. Profe, perdón, ¿Sí? es que usted había dicho que, que se hacía una relación entre Dasein y otra cosa, pero no dijo que era la otra cosa. La relación que hay entre el sujeto Ujú. conciencial, que es cada uno de nosotros, y Ajá. el mundo exterior. Ok. Entonces, digamos, Y es, ¿sí? el término Dasein no se relaciona con algo directamente, o sea, sería como dentro de lo mismo. O sea, esa sería la relación, Dasein. Sí, sí, pero se relaciona con el conjunto de objetos que constituyen su mundo, el de cada cual. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, sí, la relación es recíproca, o sea, el mundo podemos considerarlo como un conjunto de objetos, de posibilidades de realización que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, por las intenciones, las capacidades, los intereses que tenemos, que son diferentes de una persona a otra, pero que siempre hay esa misma estructura. Por tanto, el ser humano es para Heidegger un Dasein, porque da en alemán es un adverbio de lugar que se traduce por ahí, el ser ahí. Realmente ese ser de cada uno de nosotros es un estar. Es una ventaja de nuestro idioma que hay una gran distinción. No la hay tan clara ni en alemán ni en inglés. Ustedes saben inglés y saben que en inglés el verbo to be no distingue entre estar y ser. En español sí está muy claro que no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo ser triste que estar triste. Es evidente la diferencia. Que siempre nos ha llamado la atención que un idioma tan importante, con tanto vocabulario como el inglés, es tal vez el idioma con más vocabulario que existe, que no exista esa distinción sutil, de acuerdo, pero que debería existir en todos los idiomas. En alemán tampoco la existe muy claramente, aunque hay
un verbo stehen, que significa estar. Pero en el lenguaje cotidiano el alemán aplica sein, sin la distinción que hacemos en español. Bueno, entonces ahí está. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿por qué eligió esta corriente, digamos, como tema para enseñarnos? Quiero decir, ¿por qué esta corriente y no otra? ¿Y por qué no otra? Bueno, antes de contestarle, quisiera saber la inquietud que tiene usted, ¿por qué otra? O sea, es que como estamos hablando de la historia como de la física y recorriendo todo eso, pensé que, no sé si al final vamos a llegar a una unión entre el existencialismo y todo esto. Lo común entre la física, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, que es lo que ya hemos explicado. Lo común que pueda tener con el existencialismo es solamente que son contemporáneos, son simultáneos, son de la misma época. O sea, de la primera mitad del siglo XX es la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad como el existencialismo. Y igualmente importantes, solo que el existencialismo estudia al ser humano. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad toman en cuenta la posición del ser humano, la participación del ser humano, porque en el principio de incertidumbre de Heisenberg habíamos explicado que uno de los aspectos de ese principio de incertidumbre es que la intervención del ser humano como observador con su técnica microfísica de observación altera el estado natural de los fenómenos. Pero no es un estudio directo del ser humano. Podríamos decir que el ser humano no está dentro del estudio ni de la teoría de la relatividad ni de la mecánica cuántica. Pero la filosofía no es solo filosofía de la física, sino también en todas las épocas filosofía del ser humano. Y desde luego que el existencialismo, como el psicoanálisis de Freud, son teorías extraordinariamente importantes de la época que estamos estudiando al final del curso. O sea, no es una teoría cualquiera, sino una de las más célebres que hubo y tiene, ¿qué importancia, me puede preguntar usted, qué importancia tiene el estudio de la existencia humana? Pues, la importancia que tiene todo lo que se pueda estudiar de los tantos aspectos que el ser humano ofrece para el estudio científico. Estudiar las estructuras concienciales del ser humano al referirse a su mundo es importantísimo. El existencialismo influyó en la teoría, en las teorías humanísticas en general. Es una de las teorías de humanismo integral y estamos en un curso de humanidades. Influyó en la psicología y la psiquiatría enormemente de la época. Por tanto, es una antropología, un estudio científico del ser humano desde el punto de vista de la existencia, entendida como la relación de su conciencia racional con el mundo en el cual proyecta y realiza su vida. Paro un momento para ver qué piensa usted. Sí, mi duda era más como, puramente eso, veía que estamos viendo, entendía más o menos por qué veíamos la historia de la física y por qué era importante y todo esto. Y como que ya el último tema, al final, vemos el existencialismo. Entonces, me quedó la duda de por qué, digamos, al final del curso, o por qué justamente el existencialismo, pero de su importancia y a su contemporaneidad con la física, tiene sentido que
Sí, y Sí. que es una teoría que vale la pena que le dediquemos por lo menos la última lección, porque es netamente humanística. Y claro que el curso que ustedes están llevando, sea cual sea la carrera que van a desarrollar, es de un humanismo integral y una teoría que estudia al ser humano de esta manera tan profunda en los fenómenos más esenciales, que son los que describen la relación del hombre con el mundo. Imagínense, todos imagínense la importancia que tiene. No puede faltar, diría yo, un tema humanístico como este en un programa. A mí me parece importantísimo que esté como una de las opciones de programáticas que tenemos en la cátedra de filosofía. En historia, yo no sé si estarán estudiando algún periodo importante de la historia universal o la actualidad latinoamericana o cosas de estas. En español y literatura tendrán otros programas, pero desde luego que ahí está la importancia. Heidegger define al ser humano, bueno, ya dije como Dasein, pero también insiste en que el ser humano es in der Welt sein, in der Welt, con W y T, W, E, L, T, Welt, que significa mundo en alemán. In der Welt sein, sein, escrito, ya dije, sein, sein, in der Welt sein, o sea, un ser en el mundo. Por tanto, en esa diferencia que tenemos en español tan clara entre ser y estar, en la fórmula de Heidegger se ve claro que el ser del hombre es una proyección hacia el mundo en que vive y por tanto es más llamativamente un estar en su mundo. Predomina más en esta teoría el estar en el mundo que en sí mismo. Y por tanto aprovecho para que ustedes vean que la época que nosotros hemos estudiado, primera mitad del siglo XX, es una época de extraversión, de realismo extremo, que es lo que significa la palabra que yo uso, ultrarrealismo. También se puede llamar ultraísmo, porque en todos los aspectos de la cultura, en la primera mitad del siglo XX, hubo exageración en las tendencias. La palabra que se emplea en alemán, bueno, una de las palabras más importantes es Weltlichkeit. Welt, W, Welt, con T, ¿verdad? Lich, que es un sufijo adjetival. Weltlich significa mundano. Welt, mundo. Weltlich, o sea, como nosotros decimos mundo, mundano, le añadimos ano. Y en alemán corresponde ese sufijo ano, corresponde a lich. Y finalmente la palabra termina como Kate con K, Kate, que se pronuncia Kate. Entonces, Weltlichkeit se traduce en nuestro idioma como mundanidad. La categoría o concepto fundamental de mundanidad, Weltlichkeit, integra la relación
dinámica entre el ser humano como conciencia y la realidad exterior en la cual realiza su vida o su existencia. Existencia es una palabra que por la primera sílaba, ex, que viene del griego y latín, significa estar fuera. En este caso, la palabra existenz, con Z, en alemán, existenz, tomada del latín, significa estar fuera de su conciencia propia, referido constantemente al mundo en que vive. Y esto tienen que reconocer ustedes que es totalmente cierto, porque la vida no se puede realizar en una especie de monólogo de absoluta convivencia con uno mismo, porque entre otras cosas se puede volver loco. Necesitamos un mundo con cosas y personas donde hacemos nuestra vida. Y cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, es sujeto responsable del desarrollo de su propia existencia. La existencia es siempre la de cada cual vive su fuera de sí, su referencia al mundo exterior, como quiere y como puede. No sé si hasta el momento van tomando el apunte y si alguna cosa no lo entienden, como la inquietud que ha tenido el compañero, que ya le contesté, de que esa teoría, Andrés Díaz, esa teoría existencialista es sumamente importante. Y claro, si alguien le quiere encontrar, y yo creo que era la inquietud que tenía Andrés, conexión con la física teórica, que es de la misma edad, digamos, es contemporánea, las mismas generaciones. Las dos son del mismo periodo. Ya le dije que la única conexión que tienen es que las dos son importantes para estudiar al ser humano. Porque aunque la mecánica cuántica no estudia al ser humano directamente, indirectamente sí. Pero esta teoría estudia directamente al ser humano, es antropológica. Entonces, hay una extraversión, o sea, una versión hacia afuera, porque ante todo hay un ser con las cosas, al lado de las cosas, en relación a ellas. Nadie puede realizar su propia vida dentro de sí mismo. Tiene que relacionarse con cosas y personas que constituyen, cosas y personas constituyen un mundo. Hay una relación recíproca entre el mundo y el sujeto que realiza su vida en él. Entonces, para un momento para ver si hay alguna duda. Hay una palabra también que es muy importante. Si no quieren anotarla en alemán, la pronuncio nada más y la traduzco. Öffentlichkeit. Vean que es la misma raíz indoeuropea de open, que significa, ustedes saben en inglés, abrir o abierto. Solo que en alemán no es con P, sino con F. Es la misma raíz indoeuropea, con esa variante fónica mínima. Öffentlichkeit. Publicidad, otra categoría importante, publicidad. O sea, la vida humana, aunque no seamos famosos, en realidad somos sujetos de publicidad porque vivimos en una colectividad.
Y es en esa colectividad, en esa sociedad donde realizamos nuestra vida. Lo que hacemos es nuestra conducta externa. Y gran parte de nuestra vida la hacemos hacia afuera. Algunos escritores existencialistas que se influyeron de Heidegger aplicaron esta teoría a desarrollos, por ejemplo, novelescos. Es el caso de 2 premios Nobel, Jean-Paul Sartre, que se escribe Sartre, y Albert Camus, que se pronuncia Camus, Camus. Hay una obra que yo les recomiendo a ustedes, si se la pueden leer, pues es una obra corta, muy amena, una novela de Camus, que se llama El extranjero. El personaje lleva una vida típica de un sujeto existencialista, o sea, completamente sumergido en el ambiente. Cuanto más mediocre, más representativo de una colectividad sea un individuo, más existencialista podemos decir que es. El metido en sí mismo por la ciencia o por la poesía, por la filosofía, por lo que sea, no es existencialista, porque es un individuo que no se mezcla frecuentemente con el mundo exterior, con las otras personas. Pero este personaje de Camus sí lo es. Es casi un fantasma. Y Jean-Paul Sartre tuvo también escribió una novela que se llama La náusea. Y el personaje es típicamente existencialista, o sea, volcado, sumergido en el mundo exterior, casi sin conciencia de sí. Con más conciencia o una conciencia pseudo racional del mundo en el que está sumergido que en sí mismo. Y hay personas que ustedes tal vez las han conocido, más atentas a la calle, a las reuniones con otras personas, que a su propio pensamiento o a la reflexión sobre su vida, que no son profundas, que no son reflexivas, y que viven el día de hoy y mañana será otro día, sin previsión ni nada. Esas personas así son existencialistas. O sea, podríamos decir de personalidad o temperamento existencialista. Heidegger influyó, como les dije hace un momento, notablemente en la psicología y la psiquiatría del siglo XX, de esa época, primera mitad del siglo XX. Sobre todo porque estudió muy a fondo, en primer lugar, lo que se llama en alemán Stimmung, empezando con S, Stimmung, doble M, G al final, si quieren poner la palabra alemana, si no simplemente pongan estado de ánimo. El Dasein, o sea, el ser humano como conciencia, siempre está en un estado de ánimo. Y hay un estado de ánimo fundamental, siempre, que es el estar en el mundo, bien o mal, incómodo o incómodo, como sea, pero es estar en el mundo, in der Welt sein. Se está en el mundo desde un estado de ánimo fundamental. Eso es lo que llamó Heidegger, Begegnung en alemán, no pongan la palabra, simplemente el encontrarse. El ser humano con un estado de ánimo determinado tiene una cierta conciencia, aunque no sea muy reflexiva, de el encontrarse en el mundo. Por eso en España, por ejemplo, a veces la gente saluda, ¿cómo nos encontramos?
sea, siempre en la vida consciente nos encontramos. Primero con nosotros mismos y luego con el mundo en que vivimos o con las otras personas. O sea, el encontrarse es un fenómeno primario de la psicología existencial. Y hay 3 fenómenos que analiza muy bien. Por supuesto, esto es un análisis profundísimo de fenómenos de conciencia. Analiza el encontrarse, influyó mucho lo que analizó Heidegger en Ser y Tiempo, en la psicología y la psiquiatría, ya lo he dicho. Pero hay un fenómeno básico que se manifiesta desde la más tierna infancia. Cuando el niño está gateando, ustedes lo observan que anda buscando la realidad, el mundo exterior. Es una inclinación que todo ser vivo, no solo el ser humano, tiene. Captar el mundo exterior en que vive. Todo ser vivo, desde los virus hasta el hombre, está en la misma actitud. Y el niño que gatea anda cogiendo todo lo que encuentra, es peligrosísima, por supuesto, esa edad, porque todo se lo lleva a la boca. ¿Eso cómo se llama? En alemán, Neugierigkeit, pero no pongan la palabra alemana. Se puede traducir como avidez. Avidez es deseo extremo. Avidez de novedades. Es el primer fenómeno que analiza Heidegger. Bueno, el primero es el encontrarse. O primero, más anterior todavía. Bueno, el encontrarse, el ser ahí. ¿Qué hago yo en este mundo y qué hago? ¿A qué estoy inclinado? ¿Qué intereses, etcétera? Y cómo es mi mundo como sistema de posibilidades e imposibilidades. El segundo fenómeno es Gerede. Bueno, Gerede significa, se ha traducido como habladurías. No precisamente en el sentido de los chismes, de las anécdotas, cuentistas de la gente, de unos y otros. Eso forma parte también, pero es las sabidurías en el sentido del lenguaje de comunicación social para entendernos con los demás. ¿Y a través de qué temas? Todos los temas cotidianos, la política, el fútbol, los deportes, los problemas sociales y económicos en general, todo lo que ocurre en la sociedad. Es un sistema de opiniones y de vocabulario muy repetido, muy superficial, que automáticamente lo usamos sin reflexión, que empleamos palabras bien empleadas porque sabemos lo que significa y las aplicamos adecuadamente, pero que si nos ponen a definirlas, la vemos horrible. No hay nada más difícil, incluso para los intelectuales acostumbrados a hacerlas por nuestro oficio profesional. Tenemos que reconocer que definir es siempre problemático, pero que conviene hacerlo y es necesario. Y que conviene desde ahora, les recomiendo eso, acostumbrarse a hacer definiciones, a buscar definiciones en diccionario, no solo de palabras raras que les aparecieron en la lectura, sino las muy conocidas, para ver si lo que ustedes piensan de esa palabra tan usada por ustedes toda la vida es lo que el diccionario dice. Y encontrarán precisiones, ampliaciones, clarificación de algo que ustedes usaban muy oscuramente, porque lo usaban mecánicamente, sin reflexión. Eso es lo que estudió Heidegger
emplea la palabra en alemán Zweideutigkeit, o sea, dualidad de indicaciones significativas. Se ha traducido Zweideutigkeit, se ha traducido por ambigüedad. Ambigüedad, ustedes en español saben que significa dualidad de significados en que ninguno de los dos significados es muy claro. Es una significación oscura, superficial. Y entonces el lenguaje cotidiano que usamos en sociedad es siempre pobre, no es profundo. Los conceptos que se usan no son precisos. Y ustedes mismos lo pueden comprobar. Lo poco que saben de las palabras que emplean muy bien, porque saben correctamente su significado habitual. Pero que el fondo, la idea profunda, no la saben. Les cuesta y por eso definir es problemático. Esos dos fenómenos son esenciales en el existencialismo. Primero, decíamos, el encontrarse. Luego, la mundanidad, la referencia al mundo exterior, esa apertura que ya le hemos mencionado, Erschlossenheit, apertura, extraversión. La avidez de novedades, Neugierigkeit, la ambigüedad, y ya la acabo de explicar. Y hay otros fenómenos que influyeron mucho los análisis existencialistas que se encontró como básicos Heidegger en su análisis de la conciencia nuestra, la de cada cual, que es el tedio. Si quieren, anotan la palabra latina de la que deriva nuestra palabra española tedio, que es tedium, terminado en M. Tedium. O sea, aburrimiento. También, bueno, aburrimiento puede entenderse como una monotonía, una repetición de acontecimientos mentales, de vivencias. En el tedio o aburrimiento hay un estancamiento de la vivencia del tiempo. No sé si esto, por ejemplo, Pablo Rojas, si le puedo arrancar opinión en este momento, si me entienden esto, de que en el tedio, en el aburrimiento, hay una lentificación del tiempo. Pues a mí me parece que tiene bastante razón, porque cuando nos entretenemos haciendo algo que sí nos gusta, el tiempo pasa muy rápido. Sí, el tiempo se nos dilata. Lo sentimos como un proceso que nunca termina o que termina demasiado lentamente, o sea, dilatación del tiempo, que nos lentifica la conciencia y que en cambio en una situación agradable, una fiesta con amigos y unos traguillos, etcétera, se nos van las horas muertas, digámoslo así, resbalando. Sentimos, o sea, no sentimos el tiempo. Cuando sentimos el tiempo es en la espera, por ejemplo. La espera urgente y una espera dilatada, extensa. Puede llegar a la desesperación. También encontró como un fenómeno importante en la existencia humana
el temor. En alemán se dice Furcht. El temor se sabe desde los pueblos primitivos que es una vivencia primordial del ser humano desde que nace, en todas las épocas. Los pueblos primitivos, y esto lo estudió muy bien Freud, van desarrollando sus creencias religiosas, sus ritos, sus ceremonias, sus rezos a los espíritus o a un ser superior o seres superiores, porque existe primero la creencia en muy diferentes divinidades. Los indios de Costa Rica tenían un dios de la lluvia, un dios del maíz, y un dios que estaba viviendo en el cráter de un volcán, y por eso para castigar nuestras faltas, creían los indios que de vez en cuando hacía erupciones y arrasaba los campos como castigo. Siempre el ser humano en todas las épocas le ha tenido temor o incluso horror a los acontecimientos futuros y se ha preguntado por su futuro, por su origen, por la muerte, miedo a la muerte. Y el niño desde que nace sabemos que se atemoriza de ver sombras desconocidas totalmente, tiene un cerebro desarrollado ya para ir evolucionando, pero no conoce nada. O sea, nos dan no a luz, sino a las tinieblas. Y hay un trauma del nacimiento que estudió Freud. Trauma es golpe afectivo y por eso el niño llora. ¿Qué es esto y por qué estoy aquí? Digamos que el niño ya en su nebulosa mental se pregunta: ¿quiénes son los que me rodean? ¿Si me van a proteger o qué me va a pasar? Y todos los pueblos también, no solo el niño, repito, sino ese temor cósmico lo tuvieron los pueblos primitivos, lo tiene el niño de todas las épocas. Y nosotros también nos preguntamos por nuestro destino. Y todavía hoy habrá siempre personas que tratan de adivinar nuestro destino y que ganan dinero con eso. No me meto a decir si creo o no en eso, porque es una preocupación que tiene siempre el ser humano, de poder profetizar, atisbar, vislumbrar su propio futuro. ¿Qué más quisiéramos que eso? Porque si fuera posible, puede haber prudencia, pero no podemos prevenir en general los accidentes, pero no todos y no totalmente. Solo podemos prudentemente evitar posibilidades de accidentes graves o perder la vida. Evitar, por ejemplo, lo que dice la gente, el que busca el peligro, no buscar el peligro, evitar los peligros hasta donde se pueda. Los que podemos prever y prevenir, pero no podemos pasar a más. Entonces, por eso, en la existencia humana, el temor es importantísimo. En diferentes grados, porque hay pues el simple temor, hay el horror y el pavor o el espanto, que es el grado máximo, que en muchas personas se manifiesta con una paralización de toda su psicomotilidad y que en un incendio tienen que sacarlas porque se paralizaron tanto que se quedaron en el lugar donde se podían quemar por el mismo pánico. Entonces todo esto, vean la importancia que tiene, lo estudió el existencialismo. En
paro un momento para ver si van captando lo esencial de estos conceptos del existencialismo y si le van encontrando sentido. Lo que quieran comentar o preguntarme nos sirve para aquí mismo subrayar algunas cosas de este último tema del programa, que espero que venga un resumencito ahí en el trabajito que me van a enviar. Hay un concepto que no, bueno, indirectamente lo he mencionado. En alemán le llama Heidegger Alltäglichkeit, bueno, cotidianeidad. El conjunto de actitudes, de valores, de intereses que se repiten en nuestra vida cotidiana. Ese fenómeno es de primer orden, de primera importancia en una descripción existenciaria, existencialista. La cotidianeidad, porque la cotidianeidad es parte de lo que hemos mencionado como publicidad. Estamos volcados hacia afuera. En el mundo en que vivimos. Y en ese mundo en que vivimos hay una vida, una existencia repetida más o menos de la misma manera siempre. Esa repetición de actitudes, esa vigencia crónica de intereses y de actitudes es lo que se llama cotidianeidad. Vida o existencia cotidiana. O sea, la de todos los días, el cada día. Y cada día es más o menos una repetición del anterior y el día posterior una repetición del anterior. Con algunas originalidades o algunos acontecimientos que todos en algún momento tenemos que se salen del contexto o se salen de la repetición, pero que en general nuestra vida es muy monótona. Un solo tono. Y que esa es una de las razones por las cuales, aparte de una alternancia entre lo bueno y lo malo, los estados de ánimo de contento, de alegría y de tristeza que todos tenemos, alternancia. Una de cal y otra de arena, dicen en España. Aquí hay una frase de Heidegger en alemán, dice Dasein, ya saben qué es Dasein, ist, así como suena, es das Verfallen, el ser ahí es das Verfallen, el decaer o caer. O sea, la vida cotidiana, la vida mundana, la vida hacia afuera, que es la de cada cual, más o menos la misma insipidez, la entiende Heidegger como una caída. ¿Por qué caída? Porque nos derrumbamos o nos vertimos hacia afuera. Dice, ist das Verfallen und die Geworfenheit. O sea, un decaer o es la caída y el estar arrojado hacia ese mundo exterior. Esta palabra también es otra de las palabras que a mí no me gustaron como fueron traducidas en la traducción clásica de Sein und Zeit, la obra de Heidegger. Geworfenheit la tradujeron como estado de yecto. No me gustó, está correcta por el verbo latino que condiciona nuestro idioma, deriva de él, como todo idioma románico.
Werfen en alemán, werfen, significa echar, arrojar, desechar. Estado deyecto viene a ser como el estar de más en el mundo. Es un poco insultante para la vida humana, pero en realidad es así. Estamos arrojados a un mundo y desde que nacemos nos echan a este mundo sin preguntarnos si queríamos nacer ni nada y completamente indefensos. Entonces, si quieren, anotan como fue traducido Geformenheit, o sea, el estado de yecto con Y, yecto. Yo lo traduciría por estado de yacencia. Es un yacer, quedar ahí en las cosas. Es una cosificación, casi un desecho, una basura. Estar de más, porque ninguna vida es absolutamente necesaria. Pero no sé cómo están recibiendo ustedes estos conceptos. Yo creo que no son muy complicados para ustedes. Solo que anoten eso. La caída en el mundo exterior y en ese mundo exterior estar desechado. La caída no tiene relación alguna con la tradición cristiana de que el ser humano ha caído en la abyección, en el vicio, en el olvido de Dios y todas estas cosas de la tradición religiosa, pero puede ser que haya indirectamente una influencia de esa tradición en Heidegger. Pero el ser y el tiempo más bien fue criticado desde el punto de vista de la religión, de los orientadores morales, diciendo que Dios no aparecía en 500 páginas de Sein und Zeit, no aparecía por ninguna parte. Yo siempre he dicho, ¿y para qué iba a aparecer? Si esto no es religión, esto es pura filosofía de la existencia humana. Sí, pero es que Dios no sabe. No. Deje ese tema para la teología o por un análisis de la religión, para la fe, pero no es un análisis científico de la existencia humana. Entonces fue muy criticado Heidegger como ateo, y tal vez no era ni ateo porque él tenía formación religiosa, creo que estudió jovencillo con unos jesuitas. Claro que tal vez Heidegger decía lo que dijo en una ocasión, me parece que Ortega y Gasset, que le dijeron que si creía en Dios. Y dijo, ¿cómo voy a creer en Dios si yo fui estudiante de jesuitas? Daba a entender posiblemente que le habían, o sea, que lo habían torturado tanto con sus enseñanzas rigurosísimas, que quedó convencido de que no existía Dios. Porque si existiera Dios no sería tan malo para permitir que existieran los jesuitas. No se sabe qué quiso decir. O que le repitieron tanto los jesuitas, que son fanáticos de la religión, le repitieron tanto que Dios existía hasta que se hartó y dijo, no, Dios no puede existir. Para que estos estén obsesionados con eso. Lo tienen agarrado con Dios y me quieren volver loco a mí con eso de que Dios existe. Entonces, paro un momento para ver si me comunico con ustedes. Es la última clase. Se me había olvidado comentarles que dos conceptos fundamentales del existencialismo son el concepto de angustia, el ser en el mundo, Sein, in der Welt, Sein, el ser humano, el Dasein ist in der Welt sein, el ser ahí es un ser en el mundo, y que eso le produce angustia, a la angustia de encontrarse atemorizado, indefenso, y le produce una preocupación básica que él llamó en alemán Sorge, se escribe así, Sorge, que significa cuidado.
preocupación básica. Esa es la Sorge, la cura. Y hay un germen de extraversión en el ser ahí, que Heidegger llamó en alemán Unheimlichkeit, que lo traduzco yo, bueno, lo han traducido como, y tampoco me gusta esa traducción. Les digo lo que, la clásica traducción, como el no estar en su casa. Bueno, lo tradujeron, pues será pedagógicamente para que la gente entienda algo. ¿Qué es eso de no estar en su casa? Es que también es un problema. Bueno, Heim significa hogar íntimo, el hogar propio, la intimidad habitual en que vivimos. Eso es Heim, confianza en la familia, en el hogar. Y es negación. Unheim, entonces es Unheimlichkeit, un estado de inquietud que hace que la persona se vuelque hacia el mundo exterior y se incomunique consigo mismo. La persona que anda siempre en la calle, excepto si es que su trabajo es andar en la calle, ya es otra cosa, pero que tiene una gran inquietud y se le caen, como dice la gente, se le caen las paredes de su casa. Siempre anda en la calle, aquí en esta reunión, en la otra, relacionándose con unos y con otros, no tiene vida íntima. Y es porque está inquieto, está desasosegado. El que no vive contento consigo mismo y en el hogar que tenga, le da por andar por la calle como un sonámbulo. Por tanto, el ser humano en general, desde los pueblos primitivos, vive hacia afuera. No tiene intimidad porque no ha desarrollado su cerebro. Pero hay épocas ya en las civilizaciones desarrolladas, épocas en que el hombre se vuelve otra vez unheimlich, o sea, desasosegado y volcado hacia el mundo exterior, y épocas románticas, en cambio, en que busca la soledad creadora de su hogar íntimo, que es su propia conciencia. Heidegger estudia al ser humano como Dasein, o sea, como ser ahí, como inquieto, como incapaz de convivir consigo mismo y que por eso prefiere convivir con los otros y con las cosas. Paro un momento a ver qué inquietud tiene. Profe, entonces los dos conceptos son angustia y el Sorge. estar fuera O sea, de la... ¿Ah? Bueno, es la inquietud extraversiva, esta última que expliqué. Esa es la otra, además de angustia. Sí, sorge, que significa el cuidado, la preocupación básica. Y angustia, que es un temor indefinido que todos tenemos desde que nacemos. Un cierto temor a que nos pueda matar un rayo o nos atropelle una motocicleta o lo que pueda pasar, ¿verdad? Que hay personas más nerviosas que otras, pero todos tememos al futuro, no sabemos qué nos va a pasar. Temor. Entonces, cuidado es un concepto fundamental. ¿Cuál otra? Era el cuidado de la angustia y el otro era el estar fuera de la intimidad. Sí, la inquietud, digámoslo así, en psicología y psiquiatría, la inquietud psicomotriz. Ok. Bueno, si no hay nada más, me despido ya del curso. Profe, Ajá. yo le tenía una pregunta, pero Sí, claro. es sobre algo que ya habíamos visto, nada más que en el apunte me di cuenta que no me había quedado claro. Sí. Es sobre lo de Einstein, que usted había dicho que habían dos niveles, ¿verdad? Sin embargo, se me confundió. De la teoría de la relatividad. Ajá. Sin Sí. embargo, se me confundió si el primer nivel era la teoría especial y la otra era lo que hablaba de las coordenadas, o si no. Sí, es así. Ok. El primer nivel es la teoría especial de la relatividad.
y la otra, ya la definitiva, que la generaliza los principios del primer nivel, no los contradice, sino que los generaliza, los universaliza y le sirven para lo que él llamó campo gravitacional. O sea, la teoría general de la relatividad de Einstein es ante todo una reflexión sobre el campo gravitatorio que él sustituyó o que interpretó la tradición de Newton de ley universal de la gravedad, la entendió, la explicó Einstein como campo gravitacional donde todos los cuerpos se tienen que comportar de la misma manera. Ahí pues cometió un error que, bueno, si ustedes no pueden reproducirlo en el trabajito, no importaría porque yo le hago, como lo he explicado en algunos tratados sobre Newton y sobre Einstein, que Einstein se equivocó al apoyarse en el principio de Galileo de simultaneidad de caída libre de los graves para aquel asunto de la equivalencia de masa gravitacional y masa inercial, que desde el punto de vista filosófico, que es el mío, es imposible. O sea, la masa es decisiva. No se puede, a nivel macroscópico, que fue el que estudió Galileo, no, pero a nivel astronómico, a nivel microfísico, y ahí es muy raro que Einstein, por eso Einstein, que no lo considerara así, por eso Einstein, por esa confusión, no aceptó nunca la mecánica cuántica. Entonces, que le quede claro, primer nivel es el de la mecánica, el de la teoría de la relatividad especial. Y lo otro es la teoría einsteiniana de la gravitación, del campo gravitacional. O sea, teoría general de la relatividad. ¿Estamos? ¿Te quedó bien? Sí, ya me quedó claro, gracias. Gloriana. Era Gloriana, sí, que no veo ahí. Gloriana Valerio. Muy bien, entonces si no tienen ninguna duda o alguna otra cuestión, si no la tienen, entonces doña Cintia va a revisar la lista y yo por parte mía, pues con mucho gusto de haberlos tenido estudiantes. Las notas mías son siempre lo han sido así, lo serán, muy positivas para todos, hasta donde se pueda. No puede haber igualdad total de notas, una nota única, ¿no? Es antiacadémico, pero sí, las notas mías son siempre muy altas y en la hora guía, por eso siempre pongo el 10, o sea, un 20% y un 80% para el promedio de filosofía que se une a los promedios de los otros 3 profesores y la nota final es siempre un promedio de los 3 porcentajes que ponemos los 3 profesores del bloque. Por si acaso no han tenido claro eso, para que sepan que mi promedio y el de los otros 2 profesores se integran en una nota única que es la final del curso de humanidades. Y entonces, si no hay nada más que me quieran decir, me despido y que les vaya muy bien. Con toda seguridad les va a ir bien en mi materia, pero que les vaya muy bien en las otras también y en la carrera que están siguiendo. Y es una lástima no haberlos visto presencialmente, pero así están las cosas. Y alguna vez tal vez nos vemos en la universidad y ojalá nos reconozcamos. Hasta luego. Muchas gracias por el curso, estuvo muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces... Muchas gracias, profe. Bueno, luego. Una pregunta, ¿le enseñó la foto que le había pedido Cintia que le enseñara? No, aún no, hasta ahora nos vimos, entonces planeaba enseñársela ahora. Ah, bueno. Claro. Se va a reír mucho con eso. Bueno,
voy a quitarme la mascarilla, por lo menos para despedirme más tranquilamente. Me gustaría leerles 3 grandes frases de estos maravillosos físicos y el filósofo Heidegger, antes de que concluyamos. La primera, de Isaac Newton, dice: un hombre puede imaginar cosas que son falsas, pero solo puede entender cosas que son ciertas. Einstein, sobre el amor, nos manifiesta que el amor por la fuerza nada vale. La fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y por último, una gran frase de Heidegger, para referirme a esa abyección y ese vicio en el que el profesor indicaba muchas veces cae el hombre. Dice: cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, entonces, justamente entonces, volverán a atravesar todo este aquelarre como fantasmas las preguntas: ¿para qué? ¿Hacia dónde? Y después, ¿qué? Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a este curso. Ha sido un placer ser su asistente y, al igual que el profesor, les deseo lo mejor en el resto del semestre, en toda su carrera universitaria, y espero que por ahí nos logremos ver en la universidad. Voy a proceder a pasar lista. Gracias. Con muchísimo Muchas gusto. gracias. Con muchísimo gusto, encantada. Entonces, Jorge Ulate. Presente. Gracias. El Valls Navarro. Presente. Gracias. Miguel Aranguren. Presente. Gracias. Daniel Mora. Daniel Mora. Gloriana Valerio. Presente. Diego Acosta. Presente. Gracias, Diego. Justin Alvarado. Presente, y muchas gracias por todo, Cintia. Con muchísimo gusto, Justin. Henry Álvarez. Presente. Gracias, Henry. Eiran Amador. Presente. Gracias, Eiran. María Claudia Arce. Presente. Gracias. Santiago Arguedas. Presente. Paola Arrieta. Jorge Andrés Blanco. Presente. Carolina Campos. Presente. Gracias, Carolina. Andrei Campos. Presente. Bien. Margina Centeno. Margina. Ay. Esteban Corrales. Presente. Gracias, Esteban. Alison Cruz. Presente. Andrés Díaz. Ahí lo vi, Andrés. ¿Sí? Gracias, Andrés. Valentina Fonseca. Cristel García. ¿Está Cristel? Aquí estoy. Ajá, ahí te vi. Amanda García. Amanda. Ah, creo que Amanda tuvo problemas hoy. Roberto González. Acá estoy. Gracias, Roberto. Emanuel González. Ahí lo vi, a Emma. Christopher Hernández. Presente. Gracias, Christopher.
Ana Laura Hidalgo. Presente. Gracias. Edgar López. Felipe López. Felipe, nunca lo logré. No está. No está. Stephanie Marenco. Presente. Gracias, Cintia. Con mucho gusto, Stephanie. Placer. Daniel Marín. William Marín. Presente. Gracias, William. Tania Monge. Tania. José Gabriel Palacios. José Gabriel ya me dijo que estaba también. Santiago Pombo. Presente. Gracias, Santiago. Grace Quesada. Presente. Roberto Quiroz. Presente, muchas gracias. Con mucho gusto, Roberto. Muchas gracias a usted. José Pablo Rojas. Presente. Gracias, Pablo. Kevin Rojas. Presente. Gracias, Kevin. José Alberto Romero. Presente. Gracias, José. Alison Salazar. Presente. Gracias, Alison. Andrés Ibaja. Presente. Gracias, Andrés. Dilana Siles. Presente. Gracias, Dilana. Sofía Solano. Sofía. No. Brandon Zamora. Brandon. Win Shen. Presente. Gracias, Win. Luis Ángel Zumbado. Presente. Gracias. Y Sofía Zúñiga. Presente, y muchas gracias, Cintia. Con muchísimo gusto. Bueno, con respecto a las notas, nosotros, como esto es un curso combinado, nosotros sí vamos a ponerle notas prontamente, ¿verdad? Pero no somos nosotros los que subimos las notas, sino que la coordinadora de este grupo es la profesora Wendy Bermúdez. Entonces ella es la que hace llegar las notas a registro. Sin embargo, prontamente nosotros vamos a hacer llegar las notas a ella, y ella en un final es quien las sube a registro para que tengan la nota final de humanidades. Por mi lado sería todo. Igual yo las notas de filosofía sí se las subo ahí al grupo o se las enviaré respectivamente a cada uno. No sé si me da tiempo, pues lo hago individual, si no se las subo ahí con los carnets. Y igual para el trabajo, cualquier cosa que todavía necesiten, ahí estamos por el WhatsApp. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimo gusto. Felices fechas. Hasta luego. Chao, chao, Miguel. Emma, Roberto, Steven.